Quiero agradecer al doctor Moreno su invitación a la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva, que creo que está trabajando realmente bien y logró que nosotros estuviéramos aquí. Al doctor Avelar, muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Doctor Rascón, gracias. Y yo lo que les quiero comentar es un tema que es de mucha actualidad, que es cápsula o enteroscopía. Esto llega a México más o menos en el 2001 a 2003 y a partir de ahí empezamos a hacer experiencia en ambos métodos. Al principio eran métodos que se competían y ahora ya sabemos qué es lo que hay que hacer cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen la necesidad de alguno de estos métodos. Entonces, el objetivo de esta plática es establecer el estado actual de la cápsula endoscópica y de la enteroscopía profunda o asistida con dispositivos en el diagnóstico y en el tratamiento de las enfermedades del intestino delgado, que es donde tiene la mayor utilidad, aunque no la única. A quién realizar los procedimientos y cuándo debemos realizarlos. Esta es una breve descripción de la evolución histórica a través de casi 2 siglos, desde 1868 en que aparece el endoscopio rígido. Y quiero solamente destacar que los últimos 2 métodos que se introducen dentro de la terapéutica o el diagnóstico de la endoscopía es la cápsula endoscópica en 1999 y comercialmente en el 2001 y el enteroscopio de doble balón en el 2001 por el doctor Yamamoto, que hace el primer caso, y en el 2003 cuando se hace ya la difusión a nivel de todos los países. Y algo muy importante es que la endoscopía es cada vez más intervencionista. Podemos en forma arbitraria, más o menos a finales de los 60 y principios de los 70 empieza lo que se conoce como la endoscopía intervencionista o la endoscopía terapéutica. Y yo le digo a mis alumnos que debemos de prepararnos porque así como en la Ciudad de México, en México, la mayor parte de los ultrasonidos abdominales los hace el médico general, la cápsula endoscópica va a suplir a la endoscopía diagnóstica y básicamente nos vamos a quedar con endoscopía intervencionista o con endoscopía para confirmación histológica de lo que la cápsula nos dice. No sé cuántos de ustedes, y no sé, en la plática de inteligencia artificial, ya la cápsula endoscópica, por lo menos la de Medtronic, tiene incluido un programa de inteligencia artificial. Se está desarrollando, actualmente nada más nos dice dónde hay hemorragia, pero dentro de poco nos va a dar el diagnóstico de las enfermedades. Entrando de lleno a lo que es el tema de cápsula endoscópica y enteroscopía, ¿a quién y cuándo? Básicamente son métodos que se diseñaron para el estudio de las enfermedades del intestino delgado. Sabemos que los métodos disponibles para el estudio del intestino delgado hasta antes del advenimiento de estos 2 métodos, el tránsito, la tomografía, la angiografía, la medicina nuclear y la resonancia magnética, son estudios que tienen una sensibilidad muy baja y una especificidad aún menor. Aparece la enteroscopía de empuje que por las dificultades y sobre todo por la baja sensibilidad nunca llegó a tener la difusión esperada. La enteroscopía intraoperatoria es algo que estaba casi fuera del pensamiento de los gastroenterólogos, además de que no nos daba tampoco certezas diagnósticas importantes. Este es un caso, digamos, que todavía yo creo que es común en varias partes de los países que estamos en vías de desarrollo. Es una mujer de 29 años que llegó a centro médico por ahí del 2005. 3 años antes tenía hematoquesia y llegó a tener hemoglobinas de 6 gramos. Le habían hecho los estudios iniciales, panendoscopía y colonoscopía negativa, y este cuadro lo había repetido en 2 ocasiones más. Entonces le habían hecho 3 endoscopías más y 2 colonoscopías más, un tránsito intestinal y 2 tomografías que reportaban normalidad.
Aquí es donde uno se pregunta, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Lo que tenemos que hacer es aplicar alguno de los dos métodos o los dos de que estoy hablando aquí con ustedes. El hecho de que podamos estudiar el intestino delgado ha hecho que se presente de nuevo interés en la patología de esta parte del tracto digestivo. Con la cápsula y la enteroscopía resurge el interés en las enfermedades del intestino delgado. ¿Por qué? Porque actualmente podemos ofrecer diagnósticos de certeza en la mayoría de los enfermos, aproximadamente en el 80%. Todavía no llegamos al 100%, pero si comparamos que antes teníamos en promedio el 30% y ahora tenemos la posibilidad de establecer el diagnóstico en la mayoría de los pacientes, el avance es considerable. Y más aún, la posibilidad de ofrecer manejo endoscópico que antes era exclusivamente patología que se podía resolver con la cirugía. Estas son de las primeras imágenes que aparecen de la cápsula y la enteroscopía. Existía la enteroscopía de empuje y la enteroscopía intraoperatoria. Entonces, actualmente se le conoce como enteroscopía asistida con dispositivos y les voy a mencionar los diferentes modelos de cápsula que hay a nivel mundial y los diferentes modelos de enteroscopio. Estas son las diferentes modelos de cápsula endoscópica. La más desarrollada es la PillCam, que actualmente la comercializa Medtronic, pero también tenemos la cápsula Mirocam, la cápsula Olympus, la cápsula Omom y vienen algunas cápsulas más. La gran ventaja es que inicialmente eran procedimientos muy costosos. La pura cápsula en México costaba entre 500 y 800 dólares. Actualmente se pueden conseguir las cápsulas prácticamente en la mitad de lo que se conseguían al inicio. Y estos son los tres modelos de enteroscopía que se pueden disponer. El enteroscopio de doble balón, que fue el original de Fujinon, el enteroscopio de un solo balón de Olympus y el enteroscopio en espiral, que actualmente también lo está comercializando Olympus. Y se conoce como enteroscopía asistida con dispositivos. ¿Cuándo vamos a utilizar cápsula y cuándo vamos a utilizar la enteroscopía? Es lo que voy a tratar de responder con ustedes a continuación. La indicación más frecuente que abarca en promedio el 80% es hemorragia de intestino medio. Evidentemente, para establecer el diagnóstico de hemorragia de intestino medio, debemos tener un paciente con manifestaciones de hemorragia y o anemia que no es explicada por otras causas, con endoscopía y colonoscopía negativa. En ese momento tenemos un paciente que tiene hemorragia de intestino medio, pero no es la única indicación. Los pacientes con síndromes de malabsorción intestinal, diarrea crónica, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria del intestino, enfermedad de Crohn, enfermedad indeterminada, son candidatos también tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la enfermedad con cápsula o con enteroscopía. Los pacientes que tienen Peutz-Jeghers, todos los pacientes con síndromes de poliposis intestinal, se benefician mucho con estos dos procedimientos. También la detección y tratamiento de los tumores gastrointestinales. Y las indicaciones que se restringen a la enteroscopía son cuando necesitamos confirmar un hallazgo que ya nos dijo la cápsula que está o que nos dijo la tomografía que está, por ejemplo, un tumor en el yeyuno o en el íleon, para el diagnóstico y tratamiento de las estenosis que fueron identificadas por algún otro método de estudio, principalmente la cápsula, para la caracterización o el marcaje de tumores detectados por algún método de imagen, ya sea para marcaje antes de la cirugía, para realizar la resección de pólipos, que pueden ser técnicas habituales o técnicas avanzadas de resección, o cuando no sabemos si es un adenocarcinoma o un linfoma intestinal, y entonces el manejo cambia de acuerdo a la histología y necesitamos saber si es un linfoma, el paciente no debe ir a cirugía, es un adenocarcinoma, el paciente debe ir a cirugía.
También el cuerpo extraño que más comúnmente vamos a encontrar en el intestino delgado cuando se hace el procedimiento de cápsula es la cápsula endoscópica. Entonces, una estenosis no deja pasar la cápsula y tenemos que entrar con el enteroscopio a sacar o a resolver la retención de la cápsula endoscópica. Otras indicaciones para la enteroscopía profunda son colonoscopías fallidas o una indicación es en los pacientes con antecedente de cirugía bariátrica que desarrollan coledocolitiasis. Podemos hacer una enterocepre o una colangiopancreatografía a través del enteroscopio de doble balón o de monobalón. Todo en la vida tiene pros y contras. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cápsula endoscópica? Cuando sospechemos que el paciente tiene estenosis, cuando sospechemos que tiene enfermedad de Crohn con estenosis, es una contraindicación para hacer cápsula endoscópica. Las contraindicaciones para la enteroscopía profunda son similares a las que tenemos para no hacer una endoscopía o una colonoscopía. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la cápsula endoscópica? La principal ventaja es que es un estudio de la cápsula que no es invasivo, es un estudio fisiológico, depende del movimiento intestinal. Prácticamente no tiene complicaciones. La complicación más frecuentemente descrita y se presenta en 1 a 3% de los pacientes es la retención de la cápsula, que algunos dicen que no es una complicación porque si se retuvo nos dice que ahí hay un problema, generalmente es una estenosis o una neoplasia y requiere tratamiento quirúrgico o manejo endoscópico. Otra gran ventaja es que actualmente las cápsulas tienen una batería que dura de 12 a 16 horas y hay algunas que ya duran hasta 24 horas. Entonces nos permite la visualización completa de todo el intestino. Actualmente se habla de la verdadera panendoscopía, es aquella que nos evalúa prácticamente desde la boca hasta el ano, que se puede realizar actualmente con la cápsula endoscópica en un solo procedimiento. Estas son las principales ventajas de la cápsula endoscópica. ¿Qué se puede considerar como desventaja? Que solamente nos da un diagnóstico visual y en ocasiones se requiere el diagnóstico histológico. Tiene mayor tasa de falsos positivos que la enteroscopía asistida con dispositivos y el precio todavía hace que sea un procedimiento que no está disponible para todos los pacientes que lo requieren. En cuanto a la enteroscopía profunda, ¿cuáles son las ventajas? La principal ventaja es su parte terapéutica, pero no se limita a los tratamientos que se pueden dar con el enteroscopio, sino permite la toma de biopsias y además también nos permite marcar las lesiones que van a ser llevadas a cirugía. ¿Cuáles? Se necesita un abordaje oral y un abordaje por vía anal si queremos revisar la totalidad del intestino. Esto duplica los costos. Si la cápsula tiene poca disponibilidad, la enteroscopía aún tiene una disponibilidad más limitada y las complicaciones en enteroscopía diagnóstica son del 1 al 3%, pero en enteroscopía terapéutica se elevan hasta el 10% cuando quitamos pólipos grandes de más de 3 centímetros o cuando hacemos dilatación de estenosis mayores a 5 milímetros de longitud. Si recuerdan las tasas de sensibilidad de los métodos anteriores y las comparamos con los métodos actuales, que son la cápsula que nos da una sensibilidad entre 65 al 88%, y la enteroscopía profunda de un 45 a un 88%, nos damos cuenta que de un 30% básicamente pasamos a cerca del 80%, entonces ganamos un 50% de certeza diagnóstica. Estos son ejemplos. Aquí en su imagen de la derecha van a ver solamente sangre y no nos da un diagnóstico, pero nos dice que más o menos en el yeyuno distal hay una causa de hemorragia que puede ser una úlcera y en su imagen de la derecha se ve, es otro paciente que no tenía hemorragia activa y se ve
la úlcera en este caso. Aquí en el centro va a aparecer la úlcera y está la úlcera. Esta es otra imagen de cápsula endoscópica. Tenemos que estar muy atentos porque a veces solamente se ve en un segundo la lesión. No sé si la alcanzaron a ver. Ahí está la lesión. Está aquí. Es una angiodisplasia y solamente se ve un segundo. Es un estudio que dura de 8 a 12 horas y si uno no tiene atención, puede uno darlo como normal y no encontrar la causa. Hay otras que son más evidentes como esto, en donde se ve aquí un tumor, una lesión ulcerada. Es un paciente que tenía un tumor estromal que pudo ser identificado con la cápsula endoscópica. Este es un paciente con Peutz-Jeghers. Aquí se ve un pólipo y este es un parásito. Aquí tienen varios ejemplos. Este es una úlcera vascular. Aquí estamos colocando un clip por enteroscopía. Este es un paciente con angiodisplasias. Estamos tratándolo con argón plasma. Este es un paciente que tiene una lesión de Dieulafoy. Es uno de los primeros casos que hicimos. Y nosotros hacemos idealmente terapia doble. Aplicamos lo que nos ha enseñado el manejo de la hemorragia digestiva no variceal superior y lo hemos trasladado tanto al colon como al intestino medio. Ahí ustedes van a ver en la única imagen que está corriendo cómo se ve el vasito arterial que está expulsando sangre. Lo que hacemos es inyección de adrenalina y después, en este caso, lo tratamos con coagulación monopolar y quedó resuelto el problema. Y para caracterización de las úlceras en el ilion medio, es un paciente que estaba sin antecedente de antiinflamatorios no esteroideos. Y finalmente la enteroscopía se restringe o se recomienda básicamente para el tratamiento de las lesiones. ¿Cuál es el primero que vamos a utilizar? En base a que es un estudio fisiológico, se presentó este estudio en el 2006, en donde se evaluaron 164 pacientes con indicación de investigación de intestino delgado por sospecha de enfermedad del intestino delgado. Inicialmente se hicieron 160 pacientes con cápsula endoscópica y la cápsula logró demostrar que en 20 pacientes la lesión estaba fuera del intestino delgado y entonces esto se resolvió haciendo una endoscopía y colonoscopía. De los 160 pacientes que fueron sometidos, quitando 20, quedan 140. En el 25% de los casos la cápsula fue normal y ahí se terminó el estudio. En 100 se encontró lesión intestinal que correspondió al 62.5%. De estos se estableció casi en el 40% el diagnóstico y se pudo dar tratamiento médico. Y en 38, el 30% casi, tenían alguna indicación para realizar enteroscopía asistida con dispositivos. En 33 dirigió la vía de abordaje que fue por vía oral, en 4 fue vía anal y en 5 una vía doble. Y en 4 pacientes con hemorragia activa se realizó enteroscopía profunda sin cápsula previa. En los 4 casos fue un abordaje oral. Y esto, ¿cuál es la utilidad de la cápsula antes de la enteroscopía? Fueron 88 pacientes con hemorragia de intestino medio, 14 con sospecha de enfermedad de Crohn, 12 con enfermedad celíaca y 18 con sospecha de tumor. Se midió si el tránsito intestinal a partir de que se daba la cápsula era menor al 75%, se hacía un abordaje oral, y si era mayor al 75%, el abordaje se hacía por vía anal.
el valor predictivo para determinar que la ruta fue correctamente determinada por este valor de corte de 75%, fue de 94% y el valor predictivo negativo fue de 98%. Y algo muy importante, que la correlación fue alta y se alcanzó en el 94% de los casos. Y se concluye que el uso de la cápsula es un filtro adecuado para no realizar enteroscopías innecesarias y nos determina la mejor vía de abordaje cuando uno no tiene una idea clara de si es mejor hacer el abordaje oral primero o el abordaje anal primero. Como les comenté al principio, la indicación más común es hemorragia de intestino medio para realización de cápsula o enteroscopía. La mayor parte de los pacientes, entre un 90 y 95%, no llegan en forma aguda, sino llegan con antecedente de hemorragia de intestino, y solo el 5% llega con hemorragia importante. Entonces, el primer estudio que se recomienda es la cápsula endoscópica. Si la cápsula endoscópica es positiva, nos va a permitir establecer un diagnóstico y saber si el paciente requiere solo tratamiento médico, si requiere cirugía o si requiere enteroscopía. Si la cápsula es negativa, ahí estamos en un gran problema porque estamos en un paciente que tiene hemorragia de intestino medio. Si la cápsula es negativa, tenemos que hacer una reevaluación del caso y determinar si el paciente requiere estudios complementarios. Si la respuesta clínica es que sí, tenemos que hacer algún estudio complementario, una enteroscopía profunda, repetir la cápsula endoscópica, la búsqueda de Meckel, hacer una tomografía, una enteroresonancia o incluso llegar a una laparoscopía o a una enteroscopía intraoperatoria. Si esto nos da el diagnóstico, bueno, pues vamos a dar el manejo específico. Si esto no nos da el diagnóstico, pero el paciente sigue con el problema, pues tenemos que establecer un programa de seguimiento. Si la cápsula fue negativa y no requiere estudios complementarios, vamos a hacer observación y manejo médico. Si no hay recurrencia, pues el paciente no requiere ningún estudio complementario, pero si 3 años, 3 meses, un año después el paciente vuelve a tener un cuadro de recurrencia, entonces tenemos que hacer una reevaluación del caso y repetir la cápsula. ¿Qué nos ha enseñado la literatura, la experiencia? A partir de que el paciente tiene melena, la certeza diagnóstica se va a ir perdiendo del día 1 al día 14. Entonces, si les llega a un paciente estable que tuvo melena, le hicieron panendo y colonoscopías hace un mes y no tiene muchos recursos económicos, ya la cápsula probablemente no les dé el diagnóstico. Tenemos que hacer la cápsula a partir del episodio índice, máximo 2 semanas después, y eso nos va a dar una certeza diagnóstica de alrededor del 80%. Si nos tardamos más, la cápsula probablemente no nos dé el diagnóstico. ¿Qué hacer en casos, ese 5% de los pacientes que llegan con hematoquesia y alteración en el estado hemodinámico? Enteroscopía profunda, y el abordaje recomendado es el abordaje por vía oral. Si la enteroscopía profunda nos da el diagnóstico, vamos a establecer el tratamiento. Si no nos da el diagnóstico, probablemente es porque no hicimos una enteroscopía completa y se sugiere hacer una cápsula y, de acuerdo a los hallazgos de la cápsula, recorrer otra vez el algoritmo que aquí les presenté. Este es uno de los casos más espectaculares que lo hicimos cuando alguno de sus compañeros de aquí, el doctor Escobar, estaba con nosotros. Era una mujer joven y vean ustedes que dicen, nosotros creíamos que el intestino no sangraba tanto y vean ustedes cómo se ve la hemorragia. Ahí una especie de cabeza de medusa que está escurriendo sangre y prácticamente llega de una pared al otro lado del intestino. Esto estaba en el yeyuno distal. Vean ustedes la edad de sangrado que tiene. Es una paciente que llegó con descompensación hemodinámica. La verdad es que no teníamos idea de qué fuera esto. Entonces, como era una lesión polipoide, lo que se hizo fue tratarla como un pólipo que estaba sangrando. Ahí se ve la lesión polipoide. Entonces se inyectó la base con adrenalina y se hizo la resección de la lesión.
Ahí estamos haciendo la resección de la lesión y con esto se resolvió el problema. Ahí estamos recuperando la pieza para análisis histológico. Y el diagnóstico histológico que nos dieron fue un linfangioma. Entonces es una lesión muy rara en el intestino delgado. Ahí es un test para despertarlos. ¿Qué ven primero, personas o animales? Levanten la mano, ¿quién ve primero personas? Todos están dormidos. Despierten, por favor. ¿Quién ve animales? Levante la mano. ¿Sí? Dicen que esto tiene que ver con qué lado del trabajo, del cerebro está funcionando en este momento. Pero si ven, aquí está un bebé. Aquí está la mamá y aquí está el papá. ¿Sí lo ven? Aquí está una pareja sonriendo y aquí está una pareja de enamorados. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿O nomás me dan la razón? Ya una vez que están despiertos, que logré despertarlos, los mensajes que me gustaría compartir que se llevaran es que la cápsula y la enteroscopía permiten un adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del intestino delgado en promedio de un 80 a un 90%. Define con mayor exactitud la verdadera prevalencia y etiología de las enfermedades del tracto gastrointestinal. Si ustedes revisan, antes de la enteroscopía se decía que la frecuencia de tumores en intestino delgado era del 5%. Ahora sabemos que va del 11 al 15% la frecuencia de tumores. Lo que pasa es que antes no podíamos diagnosticarlos. Por eso se dice que define la verdadera prevalencia de las enfermedades. No conocíamos las úlceras de Dieulafoy del intestino delgado, ahora ya las conocemos. La cápsula endoscópica debe ser el primer estudio en los pacientes que sospechemos enfermedad del intestino delgado. ¿Por qué? Porque es un estudio fisiológico, porque nos da la visualización completa del tracto gastrointestinal y porque dirige la vía de abordaje de la enteroscopía. En hemorragia aumenta la sensibilidad diagnóstica si se hace antes de 2 semanas del episodio índice. Entonces, primero cápsula endoscópica en la gran mayoría de los pacientes y la enteroscopía prácticamente debe ser reservada para el tratamiento de las enfermedades que nos demostró la cápsula o algún otro método de imagen al que haya sido sometido el paciente. O en casos de hemorragia masiva, esos pacientes, 5% de pacientes que tienen hematoquesia y descompensación hemodinámica, y en pacientes con anatomía modificada. Estamos en la era donde la obesidad es un problema de salud importante, donde se está haciendo cada vez más cirugía bariátrica a nivel mundial, y esos pacientes, cuando nos enfrentamos que tienen hemorragia digestiva, nos enfrentamos que tienen una coledocolitiasis y el estómago está excluido, el estudio que más nos va a ayudar o de los que mejor rendimiento diagnóstico terapéutico tienen es la enteroscopía asistida con dispositivos. Y no olvidar que son procedimientos complementarios, no competitivos. Muchas gracias por su atención.